participantes, Señor, de tu presencia. Tú te regocijas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Pueblo del Señor, dice el Señor, entra en la presencia del Señor confiadamente, con confianza, en el nombre de Jesús, porque Él nos ha abierto puerta grande, acceso amplio para venir delante de Él confiadamente, porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor sean con nosotros, como Él lo promete en su palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a saludarnos unos a otros en este hermoso día, día del Señor. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Bendito sea el Señor. Pueden acercarse si usted desea, acercarse. Dios le bendiga. Aquí a las sillas de enfrente. No, sí está bien. Bien, bien, bien. Gloria a Dios por siempre. Dios le bendiga. Aleluya, aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Grande gozo hay en nuestro corazón. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Yo traje mi Biblia y traje mi cuaderno. Vamos a ir a la segunda carta del apóstol San Juan. Segunda epístola del apóstol San Juan. Recuerde que él escribió el Evangelio y luego 3 epístolas y también la revelación de Jesucristo, que es el Apocalipsis. Abramos la segunda carta del apóstol San Juan. Tiene 13 versículos solamente y vamos a leer a manera de introducción lo que el Espíritu de Dios manda decir por boca de San Juan apóstol, versículos 9 y 10. Vamos a esperar que todos tengan abierta su Biblia en esa segunda epístola. Se encuentra antes de la tercera y antes de Judas, antes de la carta de Judas, del apóstol Judas, y por supuesto que antes del Apocalipsis. Vamos a estar atentos porque la palabra tiene la unción de Cristo. Amén. La unción del Señor es palabra del Espíritu. Dice el texto, cualquiera que se extravía, cualquiera que se extravía. Esa palabra quiere decir cualquiera que ya no sabe dónde está, ya no ubica dónde se encuentra. También quiere decir cualquiera que ya no sabe hacia dónde va porque se salió del rumbo correcto. Extraviarse o un extravío es salirse del rumbo correcto, salirse del lugar correcto. Pasó algo y hay una desviación que se tomó y fue un error. Y Juan abre así este asunto porque él
lo dijo en forma general: cualquiera que se extravía y que no persevera en la enseñanza de Cristo o doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Pero el que persevera en la enseñanza de Cristo, sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno se les acerca y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina? La doctrina de Cristo. No lo reciban en su casa y ni siquiera le deseen que tenga paz. Hoy vamos a atender a esta palabra del apóstol San Juan, nombrándola así como se llama, como él la menciona. Vamos a leer la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo. El apóstol Juan pide que nos fijemos si cuando alguien viene a nosotros a hablarnos, que nos fijemos si tal persona trae la doctrina de Cristo. Y si el cuerpo de Cristo no sabe cuál es la doctrina de Cristo, eso es el acabose, o sea, es un absurdo. Juan habla de extraviados, la posibilidad del extravío, la posibilidad de no perseverar y la posibilidad de no traer la doctrina. Por lo tanto, sin la doctrina de Cristo pueden ocurrir todas las anteriores. Vamos a ir a la doctrina de Cristo, la doctrina del Señor Jesucristo. Y Él la desarrolló en su primera carta, la primera carta. Allí enseguidita comencemos desde el capítulo 1, para que abarquemos los 5 capítulos, pero de manera estructurada, siguiendo un orden para que la palabra que vayamos a leer responda. Vamos a poner 4 puntos, 4 preguntas. Tome nota de ellas, por favor. Tocante a la doctrina de Cristo, los 4 puntos son 4 preguntas. La primera es: ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? La segunda pregunta es: ¿dónde está? ¿Dónde está Jesucristo? La tercera pregunta es: ¿quiénes dan testimonio de Él? Y la cuarta pregunta es: ¿con quién está? Y podemos agregar más preguntas, por ejemplo, ¿cómo es su naturaleza divina y cómo es su naturaleza humana? En otras palabras, su divinidad y su humanidad en Él. Entonces, vean, el apóstol Juan nos dijo: si alguno quiere hablarles y viene a ustedes y les suelta un mensaje, pero el mensaje no es la doctrina de Cristo, ni lo reciban, ni le deseen la paz. Entonces, la doctrina de Cristo es fundamental para el creyente. Sin el conocimiento y el fundamento de esta doctrina, el creyente puede cometer terribles errores, graves errores, debido a quienes se le acercan y le hablan. Primer capítulo: ¿por qué el apóstol Juan tiene la capacidad espiritual, moral, personal de hablarnos
de la doctrina de Cristo, porque el capítulo 1 dice, el versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos referente al verbo de vida, la vida que se ha manifestado y que nosotros hemos visto y de la que damos testimonio, es la que nosotros les anunciamos a ustedes, la vida eterna. Note que Juan está en capacidad de hablarnos de Cristo, porque él lo vio, lo tocó, lo oyó, lo palpó, lo contempló. Él estuvo con Cristo y ahora él es un testigo de Cristo. Y Juan comienza desde el principio a hablar de Cristo y vean, aquí tengamos cuidado porque ya está soltando conocimiento revelado de Cristo. Le llama vida eterna a Cristo. Él es la vida eterna. Él es la vida eterna. La vida que se ha manifestado. Esa palabra manifestado es en Cristo, en su cuerpo, cuando Él vino, nacido de mujer, y anduvo entre nosotros. La vida que se ha manifestado y que nosotros hemos visto y de la que damos testimonio, allí estamos creyendo en el testimonio de Juan. Eso es lo que estamos haciendo en este momento, creyendo al testimonio de Juan. Es la que nosotros les anunciamos a ustedes. Él es la vida eterna. Eso está en el testimonio. Cuando a usted le dan a leer un testimonio, al abrir la epístola de Juan, Juan escribió, Él es la vida eterna. Entonces, ahí dice, eso está en el testimonio, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado en carne, en forma humana. Aleluya. Así que lo que hemos visto y oído, mire cómo habla un testigo. En otras palabras, yo lo vi, dijo Juan, yo lo vi y lo escuché, lo oí. Es lo que les anunciamos. Esa es la parte del testimonio y Juan lo llama doctrina o enseñanza de Cristo y es lo que va a traer, es lo que va a traer. Y esto es para los creyentes, esto es para la iglesia, esto es para el cuerpo de Cristo. Aleluya. ¿Para qué? Para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Comunión, comunión, relación con nosotros, porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él. Préstele atención a ese anuncio. Este mensaje lo hemos oído de Él, del Señor. Juan está diciendo con toda claridad que lo que vamos a escuchar es de Cristo, es de Él, es anunciado por Él. Vean, Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Ese mensaje, así de breve que parece, Juan lo va a desarrollar en toda su epístola. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Y desde aquel entonces, desde aquella época de Juan y los creyentes a quienes él envió esta epístola, ya estaban rodeados de falsas doctrinas, estaban rodeados de falsos maestros que dejaban fuera a Cristo
su sangre en la cruz, su sacrificio en la cruz, o le añadían a lo que Cristo hizo. Entonces, Juan, el primer cuadro que revela, porque Jesucristo lo reveló, es quién es Dios. Dios es luz y en él no hay sombra, variación, tiniebla alguna o ninguna. En otras palabras, en medio de tantas enseñanzas por parte de mucha gente, Juan les dijo, Dios es luz y no es como otros dicen que es. Lo que es Dios es luz. Y Juan está diciendo, ¿quién dijo eso? Juan está diciendo que oímos de Cristo este mensaje, que Dios es luz. Y así de sencillo y básico que es esta palabra, póngala en su espíritu, porque esto es fundamento. Fundamento. Toda casa tiene fundamento y eso nos permite desarrollarla hacia arriba, poner otro nivel. Primero es hacia abajo para luego ir hacia arriba. Dios es luz. Versículo 7. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Comunión quiere decir con el Padre y con su Hijo Jesucristo y con todos los que están en la luz. Pero ¿por qué habla de tener comunión? Porque tenemos el mismo mensaje. No estamos ni andamos en otro mensaje fuera del mensaje que hemos oído de Él. Esto es muy importante verlo en la Escritura, entenderlo, así como escuchar esta palabra o este mensaje. Juan lo que está diciendo es, en este mensaje es en donde Dios está. Si te sales de este mensaje, dejas la comunión con Dios. En este mensaje Dios está y es luz. Si te sales de este mensaje y te vas a otros mensajes, porque hay personas que te dicen otros mensajes, entonces dice Juan, te sales de la luz, te extravías, te desvías, entras a tinieblas. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Vean que salirse de un mensaje que hemos oído desde el principio, como dijo Juan, el mero hecho de salirnos de ese mensaje ya es dejar la luz, dejar la comunión. Pero si vivimos en la luz, dice el apóstol Juan en el versículo 7, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Juan ya nos está explicando quién es Jesucristo. Él es el Hijo de Dios, Él es el crucificado en la cruz del Calvario, allí fue el sacrificio del Cordero de Dios y entonces allí es donde la sangre de Cristo habla. Nos limpia de todo pecado. Aleluya. Vamos al capítulo 2, 1. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen, para que no yerren o se salgan. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Mire, más revelación de quién es Jesucristo. Jesucristo ante el Padre, Jesucristo el justo y Jesucristo abogado nuestro.
abogado de los hijitos, de los amados, o de los que están en la luz, o de los que tienen comunión con el Padre y con el Hijo. ¿Ve cómo Juan está construyendo? Está trayéndonos más piezas y vamos formando una fotografía muy, muy amplia y va creciendo, la va a desarrollar más. Jesucristo, ¿para quién? Esa es otra muy buena pregunta. Y Jesucristo, ¿para quién y ante quién? Es decir, se relaciona al Señor Jesucristo que está ante el Padre como abogado para los que en el capítulo 1, versículo 1, hacemos esto. Dice, si confesamos nuestros pecados, esta es la confesión del creyente, Él, el abogado, el justo, es fiel y justo, y Él hace su obra ante el Padre, porque está ante el Padre cual abogado, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ven? Jesucristo ante quién y Jesucristo para quién y cuál es la obra personal de Cristo ante el Padre. Esta es la doctrina de Jesucristo. Entonces, uno dice, ¿a poco existe alguna palabra o mensaje, uno o varios, en donde pueda haber gente, muchos, susodichos maestros, que puedan decir algo diferente? Algo que parezca, pero no sea así como lo está diciendo el apóstol Juan. Por eso Juan dijo en la segunda epístola, si alguno viene a vosotros con otra doctrina que no es la enseñanza de Jesucristo, como Juan se las trajo, no lo reciban. Es decir, no tengan nada que ver con él, corten, no le den oídos, no le den nada, ni el recibimiento. Juan es tajante, se comporta de una manera tan recia frente a una falsa doctrina. Y así Juan conmina o a manera de imposición nos impone, y eso es una ayuda para estrujarnos, nos impone cómo debemos hacerle frente a una falsa doctrina. Entonces, ahora vamos a leer el capítulo 2, versículo 2. ¿Quién es Jesucristo? Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aleluya. ¿Qué palabras en este primer capítulo declaró Juan que Jesucristo es? La palabra vida eterna, la palabra luz, la palabra verdad, verdad. Y enseguida Juan nos va a llevar a la palabra amor, amor. Aleluya. Y va a desarrollar Juan la vida del creyente, como decir, Juan, les voy a explicar la vida que yo tengo para que la tengan. Entonces, Juan fue un creyente. Entonces, él va a explicar todo lo que en él había: amor, vida, luz, verdad y paz. Y el creyente debe conocer todas esas palabras y saber que es un paquete en su vida. Vamos a leer el capítulo 2 ahora,
versículo 6. Dice Juan, el que dice que permanece en él, allí la palabra permanecer es de alto significado porque es específico. Permanecer en él, debe andar como él anduvo, no diferente, no de otra manera, ni siquiera se permite la manera personal propia, sino debe ser como la de él, la de Cristo, en amor, en comunión, en vida, en fe, en palabra, etcétera, en la luz, etcétera. Aleluya. Juan va a responder a otra gran pregunta. ¿Dónde está Cristo? Vieran que aún podemos encontrar grandes diferencias y posturas varias y muy distantes una de la otra respecto a esa pregunta, ¿dónde está Cristo? En Puerto Vallarta atendí a una persona y simplemente la saludé y me dijo, el Señor está en el cielo, el Señor está en el cielo. Bueno, eh, tenemos dos palabras que definir, cielo y la situación del Señor en relación con ese lugar, el cielo. Yo sí le entendí que es el cielo de arriba, por supuesto, ¿verdad? Pero Juan lo que hace al adoctrinar o enseñar al creyente es abrirle el panorama para que vea al Señor, para que vea al Señor, para que vea al Señor. Lo que escribe Juan en esta primera epístola es la realidad, es la revelación que responde a bastantes inquietudes que en ese momento en los creyentes que recibieron esta carta estaban en incertidumbre, vacilantes. ¿Dónde está el Señor? Y miren las respuestas, la palabra revelada, el conocimiento. Vamos a ir al versículo. Tenemos mucho que leer, hermanos, ¿eh? Versículo 27. La unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes. Préstele atención a todas las formas de las palabras como esta, cuando Juan usa el verbo permanecer, porque habla de Dios y entonces dice en quién Dios permanece. Permanecer es morar, residir, pero por ejemplo, yo estoy en una tienda porque estoy comprando, pero dejo de comprar y ya me salgo. No es ese el sentido, no es un sentido momentáneo. Permanecer es en el sentido de que hay comunión, hay comunión. Recuerda, Dios es luz, Dios es luz. Entonces, pero la unción que vosotros recibisteis permanece en ustedes. Esta unción es la de Cristo y nosotros tenemos acceso a la unción de Cristo por la fe. Cada vez que usamos fe, el vivir por fe, hablar fe, andar por fe, hacemos uso de esta unción, porque nos dice Juan, está en ustedes. Aleluya. Y saben, todo ello me habla de que Cristo está en mí. La unción está en mí. Yo tengo acceso a la unción por la fe. Un ejemplo en el Antiguo Testamento de unción y fe, pero es la fe haciendo uso de la unción, es cuando David mató a Goliat. Ya estaba ungido David y entonces llegó al campo de
batalla ahí con los filisteos y usó su fe. Puso fe y lo escuchamos a David decir, hoy Dios te entregará en mi mano y hoy Dios, y tú no tienes pacto con Dios, eres un incircunciso y yo vengo a ti en el nombre de mi Dios y el pacto que yo tengo con él. Eso desató la unción con la cual él había sido ungido y entonces ganó. Y Juan nos dice lo mismo, esta unción ya tiene manifestaciones. La hubo en Cristo Jesús y en casos especiales en el Antiguo Testamento. Ahora nos dice esta tremenda noticia, en ustedes también. ¡Uh! Aleluya, dale un gran aplauso al Señor. Aleluya. Diga conmigo, donde quiera que yo vaya, llevo la presencia de Dios en mí. Cargo la unción del Señor en mí. Amén. Aleluya. Permanecen ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no falsa, permanezcan en él tal y como él les ha enseñado. Capítulo 3. Miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios, y lo somos. Ah, qué tremendo está eso. Y lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Ahora vamos a avanzar al versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Oh, esto es doctrina tan profunda en una frase que uno dice, díganmela a los oídos una y otra vez para que profundice esa palabra en mi interior. En mi interior. Todo aquel que permanece en él, entonces está hablando de los que permanecemos, otra vez esa palabra clave, en comunión con Dios, en la luz, en su amor, en la verdad, en Cristo, es decir, en él, no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Aleluya. Vamos ahora al capítulo 3, allí, versículo 18. Miren la exhortación que el apóstol da. La doctrina es una palabra para tomarla y aplicarla. Eso es el sentido de la doctrina. En ocasiones queremos ejercitar o ejercer o practicar algo sin doctrina y eso es un error. Se requiere la doctrina y la práctica o la aplicación de ello. Y aquí la doctrina tiene puntos prácticos. Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Yo percibo en la doctrina que trajo el apóstol Juan una profundidad, un corazón de parte de este apóstol para animar a la iglesia y percibo lo siguiente, quiere llenarnos de amor, quiere llenarnos de amor. Es algo que se percibe en la palabra, llénense de amor, llénense de amor, llénense de amor. El creyente es con esta palabra, con esta doctrina que abre los ojos. Fíjense cómo pasó conmigo. Yo leo la epístola de Juan y tengo ya varias semanas haciéndolo hasta que llegué a un punto. ¡Hey! Juan quiere que me llene de amor.
solito llega, se te abren los ojos, ¡pum! Solito llega. Entonces ya tienes ya sonó la campanita en tu interior. Juan, cuando habla de vida, luz, amor, verdad, es en el espíritu del creyente. En el espíritu del creyente. La doctrina es el fundamento, es la nutrición que da la cabeza, que es Cristo para el cuerpo. Es la nutrición que da la cabeza, que es Cristo para el cuerpo. Entonces, ahora que tengo esa palabra, la puedo decir, Juan quiere que nos llenemos de amor. De hecho, él nos canalizó, nos puso un canal para llenarnos del amor de Dios, gracias a esta palabra. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ahora vamos al capítulo 4. Versículo 15, 4:15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en él. Aleluya. Vamos a leer lo mismo, pero en otro capítulo, 3:24. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Aleluya. Amén. ¿Dónde está el Señor Jesucristo? Está ante el Padre. Pero también Juan nos explica algo que es revelación, y es cuando uno debe conocer la palabra en su espíritu o en el espíritu. El Señor nos dice que Él está en mí, el Padre en mí, el Hijo en mí y el Espíritu en mí. Dice este mismo versículo 24, el capítulo 3, en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que Él nos ha dado. Entonces, Él es el Señor y luego el Espíritu es en nosotros, es la dádiva del Padre, y Dios permanece en mí. Amén. El versículo 16 del capítulo 4, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Quién es ese amor que Dios tiene para con nosotros? El Señor Jesucristo. Juan utiliza el verbo creer. No es creer a una filosofía, a una ciencia, sino a una persona. Y Juan la llama el amor de Dios. ¿Y saben quién es? El Señor Jesucristo. Dice que el amor de Dios es para conocerse y para creerse. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en Dios, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Aleluya. Miren el versículo 18. En el amor no hay temor. Los falsos maestros que trataban de extraviar y engañar a los tiernitos creyentes, y más en aquel tiempo que no tenían las escrituras así al alcance, como nosotros, en un solo volumen, todos los 66 libros, el temor campeaba en las congregaciones, producto de las falsas enseñanzas.
Entonces Juan llega y establece la doctrina y establece la verdad diciendo, en el amor de Dios no hay temor. Y entonces esta doctrina nos faculta, o sea, nos da poder, nos empodera, nos da dominio para pararnos frente a las corrientes del mundo o a las corrientes falsas y cerrarles la puerta. En el amor no hay temor. Por lo tanto, lo que tú me estabas diciendo, esto es hablándole a los falsos maestros, fuiste hallado mentiroso. No hay temor en el amor de Dios. ¿Ven? Como siempre lo falso siembra el temor y lo verdadero echa fuera el temor. Siempre noten eso en todo asunto. Lo falso siembra el temor y lo verdadero lo echa fuera. Aleluya. Sino que el perfecto amor, ¿quién es el perfecto amor? El Señor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Por lo tanto, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Capítulo 5. Aleluya. Versículo 4. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Aleluya. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Gloria a Dios por siempre. Este último capítulo es muy denso, o sea, tiene muchos elementos muy juntitos entre sí. Y aquí el apóstol Juan va a responder, ¿quiénes dan testimonio de Cristo? Y Juan va a decir, hay testimonio tanto en el cielo como en la tierra acerca de él. Vean este versículo, el 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Esto es su naturaleza humana. Agua y sangre es su naturaleza humana. Él nació como tú y como yo. Y luego dice, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo o la palabra del Padre y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Entonces, en el cielo dan testimonio. Y estos tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Este versículo me me ha llamado siempre la atención porque pone tres palabras: espíritu, agua y sangre. Y dice que los tres dan testimonio. Entonces yo decía, ¿a qué se refiere agua y sangre en reunión con el espíritu o en unión con el espíritu? Y luego dice en la tierra. La clave está que dice en la tierra. ¿Sabes quiénes están en la tierra? Nosotros. ¿Y sabes que en nosotros está el Espíritu de Dios? Y nosotros también, al igual como Jesucristo, o Jesucristo al igual como nosotros, somos de agua y sangre. Participamos de, de lo de la tierra, pero ya tenemos el Espíritu. Nosotros los creyentes damos testimonio de Cristo en la tierra. Eso es lo que está diciendo. Aleluya. Gócese. Esto no fue exclusivo de Juan y hasta allí. Todos los que tienen al Espíritu de Dios en la tierra dan testimonio en la tierra, como lo hizo Juan en su tiempo. Amén. Aleluya. Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios, el que cree en el Hijo de Dios. Ahora, esta es una de las frases
que si yo la tomo y digo, si se trata de creer, creo. Y si se trata nomás de creer, nomás creo. Entonces la tomé, la jalé, corté, es como jalar una tubería y arrancarla y ya tengo un pedazo de tubo cortado de toda la tubería de la casa. No es tener un pedazo de tubo cortado y haberlo cortado de la tubería de la casa. Eso está mal. No, no ha hecho eso mucha gente con la tubería de cobre de las casas. Sí, entonces no se debe hacer eso con las palabras o las letras. El que cree es alguien que tienes que agarrar desde el primer versículo del primer capítulo. Tiene comunión con Dios, está en la luz, tiene el amor de Dios, Dios permanece en él, la unción permanece en él. Entonces, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, que es la referencia que el apóstol dio en el versículo 8. El Espíritu da testimonio, el agua y la sangre. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha presentado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Por lo tanto, el testimonio, vamos a ubicar el testimonio. Esto es la parte más concreta. ¿Dónde está el testimonio? En el que cree. Pero el que cree, ¿qué clase de vida vive o tiene? La vida eterna. Ya no vive otra vida. Ya no vive otra vida. Vive la vida eterna. Y esta vida está en su Hijo, Jesucristo. Y Juan dijo, el que dice que, te voy a decir la referencia, el que dice que permanece en él debe andar, y eso es vivir permaneciendo como él anduvo. Aquí es donde tenemos nuestra discusión grupal. Pastor, es muy difícil, no se puede. De verdad que nomás los domingos yo puedo, pero de lunes a sábado no puedo. La vida eterna no llega en abonos. La vida eterna no es en abonos. La vida eterna es exactamente como un nacer de nuevo. Cuando tú naciste del vientre de tu madre en el parto de ella, los doctores dijeron, producto vivo, ya está vivo, no es eh, otra palabra, otra expresión. Entonces, cuando dice creer, es vivir. Y la palabra permanecer entra aquí a ser el motor. Quiere decir, permanecer quiere decir, fulanita de tal está viviendo como Cristo y Cristo está viviendo en ella. Eso es la permanencia, porque ese verbo se aplica tanto para Dios, que permanezca en ella, y para ella, que permanezca en Dios. Aleluya. Alguien diga amén. Bendito sea el Señor. La doctrina es fundamental. Les voy a decir algo que cabe hacerlo de mi parte. Muchas veces le decimos a las personas, le hablamos con las personas, pero le hablamos más de la iglesia que de Cristo. Y cuando vienen a la iglesia no escuchan la doctrina de Cristo. Entonces, ¿dónde quedó la doctrina? Hay que tener mucho cuidado
en nuestra formación, le hablamos más a la gente del evento o de la reunión, y debemos hablarle acerca de Cristo para que lo busquen a Él en cualquier evento y principalmente en tu vida. Cristo está en mí. Y también darle la doctrina para que no se extravíen. Amén. Entonces, dice el versículo 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Aleluya. Versículo 13. Les he escrito estas cosas a ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Y esto fue un sablazo contra todas las corrientes heréticas, falsas y erróneas de aquella época, y son las mismas de esta época, porque querían esas corrientes llevar a la gente a Dios, pero no por medio de Cristo. Y Juan establece, para llegar a Dios es por medio de Cristo. Y quien tiene al Hijo, tiene al Padre, establece Juan. Y la vida de Dios está en quien tiene al Hijo. Es la vida del Hijo. Amén. Aleluya. Estamos en la parte final. Versículo 21. Allí Juan, como que el final fue muy fuerte. O sea, nos puso un último mensaje, pero es una palabra que la dejó hasta el final y dijo: hijitos, guardaos de los ídolos, o manténganse apartados de los ídolos. Fíjense qué interesante está la relación con el versículo 18. El versículo 18 dice que el maligno no me puede tocar, pero el versículo 21 dice que yo puedo tocar los ídolos. Por eso la advertencia de no tocarlos, sino que me aleje de los ídolos. Hijitos, guardaos de los ídolos. De hecho, la idolatría es también una vida falsa. Una vida falsa. Es una doctrina falsa, tiene dioses falsos, genera una vida falsa, una falsa espiritualidad, etcétera. Todo falso. Es una perversión absoluta la idolatría. En varias versiones, yo voy a leerles varias versiones. La Nueva Traducción Viviente, si me puedes dar la Nueva Traducción Viviente. Dice: queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Juan ya había mencionado asuntos del corazón, que es cuando uno ama. Y Juan trajo 3 prohibiciones fundamentales para el creyente. No obedezcan a los ídolos falsos, que es esta. No ames al mundo y no creáis a todo espíritu. 3 grandes prohibiciones. Es parte de la doctrina. Juan habla así a manera de padre, con un corazón paternal. Es cuando le dices a un hijo, no. Así, el no es parte de una señal en el camino. Hay señales que llevan un no. No obedezcas a los ídolos falsos, eso es idolatría. No ames al mundo. No creáis a todo espíritu, porque los espíritus tienen como propósito
o como motivación propia hacerte creer algo de ellos, sino probad los espíritus. Amén. Así pues, hemos dado una cobertura a la doctrina de Cristo y les encargo que lean sus 3 epístolas, las 3 epístolas de Juan. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Aleluya. Hoy vinieron a la doctrina. Aleluya. ¿Esto es doctrina? Doctrina fundamental. Amén. Aleluya. ¿Qué tal si en la semana alguien se les acerca y no trae la doctrina de Cristo? ¿Qué van a hacer? Entonces hay que tener mucho cuidado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, nuestra doctrina, la palabra apostólica que nos da el apóstol Juan, porque viene a fundar, a fundamentar, a cimentar y a afirmar la fe genuina de los creyentes, Señor. Y Juan habló claramente de ellos. Están en la luz, ustedes tienen comunión con Dios, así que vivan como el Señor los ha llamado, de ese digno llamamiento. Gracias, Señor, por esta iglesia, una iglesia que posee la doctrina de Cristo, y volvemos, Señor, a el ABC, los fundamentos, los que mantienen firme el edificio, en el nombre de Jesús. Frente a todo movimiento, frente a toda fuerza contraria, el edificio se mantiene firme en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Denle un gran aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Okay. Vamos ahora a traer al Señor diezmos y ofrendas, y vamos a tomar de la doctrina que hoy recibimos del apóstol Juan. Son ofrendas de amor, son ofrendas de justicia. El Señor las anhela preciosamente, y dice el Señor en su palabra: yo busco que esos adoradores me den.